El gato futbolero siempre se ha destacado por subrayar los títulos de cada jugador, historias de futbolistas que se han cansado de ganarlo todo a lo largo de sus carreras. Pero el motivo que nos trae hasta aquí hoy es la otra cara de la moneda. Los grandes futbolistas que, a pesar de dejarlo todo en el terreno de juego, ya sea por mala suerte, circunstancias adversas o por simple capricho del destino, nunca pudieron saborear las mieles de un campeonato en la Liga Mexicana de Fútbol. Para este equipo en específico, usemos un clásico 4-4-2 y empecemos como siempre con la portería. Thiago Volpi. El único en esta lista que sigue en activo y aún con esperanzas de poderse coronar campeón de la Liga MX en un futuro. Llegó al fútbol mexicano para el invierno del 2014. Fueron los Gallos Blancos del Querétaro quienes apostaron por su fichaje. Volpi ha sido uno de los mejores arqueros de los últimos años en el fútbol mexicano, llegando a rozar la gloria en 2 ocasiones. En el 2015 perdió la final contra Santos, jugando para aquel Querétaro de Ronaldinho y compañía. Y en el 2022 cayó noqueado también en la instancia final, esta vez contra los Tuzos, y ahora vistiendo los colores del Toluca. Melvin Brown. El veracruzano de descendencia jamaiquina jugó en primera división por más de 15 años. Comenzó su carrera en Cruz Azul por allá en el lejano año del 2001. Después, también deambuló por Puebla, Jaguares, Tecos e Irapuato. El central llegó a ser seleccionado nacional para el Mundial de Corea-Japón 2002. Lamentablemente, y a pesar de haber sido uno de los mejores centrales del fútbol mexicano en su tiempo, nunca tuvo la dicha de coronarse campeón con ningún equipo en los que jugó. Juan Carlos Leaño. Un histórico del Club Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entregó gran parte de su vida al club, debutando en el año de 1998 y siendo un referente en la defensa de los tecolotes hasta el 2013, cuando decidió colgar los botines. El Cheto Leaño formó parte del equipo que quedó subcampeón de liga en el 2005, luego de perder la final contra el América. Rafael Medina. Un jugador que pasó con más pena que gloria por varios equipos del fútbol mexicano. Debutó en primera división en el año 2001 con La Piedad. Después jugaría también en Santos, Tecos, Veracruz y Chivas, siendo este último donde más es recordado, pues en la final del Clausura 2004 sería Rafael Medina el encargado de fallar el último penal contra Pumas, que le terminaría costando a Chivas una estrella más en su escudo. Y para esta, Bernal, Pumas es campeón, Medina la falló, Pumas, campeón del fútbol mexicano. Margarito González. El guerrerense es recordado por su gran disparo de media y larga distancia. Militó en equipos como La Piedad, Querétaro, Cruz Azul y Dorados, y aunque no tuvo tanto renombre, sí se mantuvo por más de 10 años en primera división, y fue un elemento importante en todo equipo en el que jugó. Desafortunadamente, y como todos los demás en esta lista, Margarito González no logró levantar ni un solo título durante todo ese tiempo. Gerardo Torrado. Es aquí donde ponemos un punto y aparte en el listado, y nos adentramos de lleno a los pesos pesados. Torrado fue mundialmente conocido por su fortaleza física y su garra para recuperar balones. Fue por mucho tiempo seleccionado nacional y capitán del Tri. El Borrego debutó en Pumas en 1997 y 3 años después emprendería su aventura europea, la cual duraría 5 años. En el 2005 regresaría al fútbol mexicano con el Cruz Azul, club en el que se convertiría en leyenda, ganando una Copa MX y una CONCACAF. A pesar de su vasta experiencia y su gran liderazgo, Torrado nunca fue capaz de llevar a la máquina a levantar ningún trofeo de liga. Marco Fabián. Fue uno de esos jugadores con un talento sobrenatural. Su gran control de balón, disparo de larga distancia y gran visión de campo
lo convirtieron en un histórico de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Marquito sería prestado al Cruz Azul en el 2014 como refuerzo rumbo al Mundial de Clubes de ese año. En el 2015, regresaría al rebaño y con un extraordinario nivel ayudaría al equipo a levantar la Copa MX, la cual no significaría mucho. Meses después partiría al fútbol alemán, donde sería campeón de Copa con el Eintracht Frankfurt. Después de 5 años, varias polémicas extracancha y un breve paso por la MLS y la Liga Catarí, Marco Fabián de la Mora regresaría a la Liga MX para seguirse paseando, para seguir buscando ese tan anhelado título, ahora con Juárez y Mazatlán, título que obviamente nunca llegó. Walter Gaitán. Segundo 11 consecutivo en el que aparece el divino. Si no has visto el mejor 11 histórico de Tigres, aquí te lo dejo. Su gran control de balón y su educada pierna zurda lo llevaron a ser el tercer máximo goleador en la historia del conjunto felino. Es considerado uno de los mejores extranjeros que han vestido la playera auriazul. Pero a pesar de eso, el Chueco Gaitán nunca tuvo la dicha de levantar un trofeo de liga con los de San Nicolás. También vistió las casacas del Necaxa y el Veracruz, donde corrió con menos suerte. César Delgado. El Chelito fue conocido por su gran agilidad en los pies. Su regate le permitía evadir rivales como si de conos se trataran. Además era poseedor de una definición letal, lo que lo llevó a ser el sexto máximo goleador en la historia del Cruz Azul. 10 fueron los torneos con la máquina, en los que no logró levantar ni una sola copa. A pesar de eso, y gracias a su excelente nivel individual, sería adquirido por el Lyon de Francia, donde tuvo destacadas participaciones y hasta llegó a jugar la Champions League. Después de varias campañas en Europa, el Chelito regresaría a México, ahora para vestir la playera del Monterrey. Más de 100 partidos en casi 5 años fueron los que jugó con la Raya, donde a pesar de tener un gran plantel, no pudo tampoco levantar ningún trofeo de liga. Sebastián Abreu. Un auténtico trotamundos. Llegó a jugar con más de 30 equipos en 11 países distintos. Tecos, Cruz Azul, América, Tecos de Nuevo, Dorados, Monterrey, San Luis y Tigres. Fueron los equipos que se hicieron de sus servicios en México. Su definición de primer nivel lo hicieron un jugador muy rentable a lo largo de su carrera. 4 veces goleador de la Liga MX, el Loco Abreu es uno de los 2 puntas históricos que nunca lograron ganar una liga en el país azteca. El estadio en silencio, viene Abreu. Salvador Cabañas. El oriundo de Asunción, Paraguay, llegaría al fútbol mexicano en el 2003 para jugar con los Jaguares de Chiapas, club donde se convertiría en el máximo goleador histórico con 59 goles. Sus buenas actuaciones en el cuadro chapaneco le valdrían ser fichado por el América en el 2006, donde rápidamente se convertiría en un referente del equipo. Aquel América de Cuauhtémoc, Ochoa, Cabañas y compañía se quedaría en la orilla del campeonato en el 2007 al caer en la final contra el Pachuca. En los próximos torneos llegarían distinciones individuales para el paraguayo, tanto en club como en selección, pero el título de liga seguiría sin llegar. En el 2010, y estando en su mejor momento, Cabañas sería víctima de un atentado que lastimosamente le pondría freno de mano a su grandiosa carrera. Después de un rato le dije, y bueno, y dispara, nomás, ¿qué te voy a hacer más? Si hago cualquier cosa, igual me vas a disparar. Así es que disparar nomás, ya si vas a disparar. ¿Para qué tanto? Y ahí fue que disparó. Juntar a estos jugadores en su más alto nivel, en una misma cancha, es algo que nunca va a suceder. Pero créeme cuando te digo que este equipo muy posiblemente nunca levantaría un trofeo de la Liga Mexicana de Fútbol. El margen de mejora de esta escuadra se podría encontrar en la zona defensiva. Yo, el gato futbolero, le doy 6 estrellas de 10. Para terminar, aquí te dejo los 3 cambios o menciones honoríficas de este 11 histórico.
Dime tú, ¿qué otro jugador se te viene a la mente? También comenta a qué equipo te gustaría que le hiciéramos su 11 histórico. Recuerda que aquí tú eres la voz, crack. Échale ganas a la vida como le echas ganas en la cancha. Hasta luego.